Amén y amén. Por favor, acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos y el capítulo 4, por favor. Libro de Hebreos y capítulo 4. Amén. Cuando todos lo tengan, me dicen por favor un fuerte amén. Libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer el verso 12. Yo lo voy a leer en Reina Valera y tú, por favor, Emanuel, prepáramelo en nueva traducción, en traducción lenguaje actual, por favor. La tenemos, ¿verdad? Traducción lenguaje actual. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora quiero leerla en traducción lenguaje actual. Aquí está con unas palabras un poco más sencillas y tal vez en un español más entendible, más digerible. Dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos, wow, o son malos. Tremendo, ¿verdad? Es impresionante lo que puede hacer esta palabra en nosotros. El poder que tiene esta santa palabra en cada uno de nosotros. Como cristianos, nos basamos y dependemos del poder de la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros dependemos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios dice, pero también de su pensamiento. Es el pensamiento de Dios, su voluntad, quienes lo creen. Lo que está escrito en este libro precioso es el pensamiento de Dios transcrito, ¿verdad? Sí lo dije bien. Transcrito. Es el pensamiento de Dios escrito en esta santa palabra. Cuando tú lees la palabra del Señor, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy leyendo el pensamiento de Dios. Y es un pensamiento específico. Es tan poderoso que cada una de esas palabras, cada uno de los pensamientos de Dios para nosotros, tiene poder y tiene vida. Yo he visto muchas personas transformadas por la palabra de Dios. Nadie que se someta, que se exponga a leer la palabra de Dios, es el mismo. También he visto, porque lo hice durante muchos años, lo heredé de mi padre. Mi padre fue un hombre muy buen lector, pero no sabía discernir qué leer y qué no. Ese fue un gran problema. Ellos tenían un grupo de amigos y todos eran grandes lectores y consumían y consumían y consumían literatura. Yo heredé eso de él. Me fascinaba verlo leer todo el tiempo, así que yo comencé a consumir literatura. Me gustaba mucho, mucho la suerte de García Márquez y de otros grandes escritores. Pero un día me di cuenta que muchas de las cosas que estaban escritos, plasmados en esos libros, no llevaban a ninguna parte. Me di cuenta y de hace unos 20 años a esta parte, lo único que he hecho es leer la palabra del Señor. Y me he dado cuenta el poder transformador que tiene la palabra, el poder modificador que tiene la palabra. Y cuando tú comienzas a vivir esta palabra, entonces tu vida se transforma. Ya tu vida no es la misma. Porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Mira, mira cómo es ese símil que hace el escritor. Es más cortante, corta más que una espada con doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Claro, eso es lo que está haciendo la palabra en cada uno de nosotros. Cuando yo leo la palabra, entonces esa palabra llega hasta el corazón, llega hasta los tuétanos, llega hasta los pensamientos míos y transforma mi vida. Yo tengo que ser transformado cuando leo la palabra.
No hay otra cosa que ocurra en nuestras vidas. Y allí, en lo más profundo de nuestro ser, camina nuestros pensamientos. Wow. Creo que esto lo podemos eh, unir con lo que hablamos hace 8 días. Creo que vamos a seguir hablando de este tipo de cosas porque es necesario. Dios me ha puesto en mi corazón que tengamos un cierto tiempo hablando de las cosas prácticas del Evangelio, hablando de las verdades prácticas del Evangelio, de lo que tenemos que aplicar. Porque la Biblia es importante leerla, es importante memorizarla, pero lo más importante de la Biblia es vivirla, vivirla todos los días, que en cada momento de nuestra vida, en cada episodio de nuestra vida, nosotros podamos aplicar algo de la Biblia en particular. Decía mi hija esta mañana, está sufriendo, aplica, aplica un pasaje en particular. La Biblia dice muchas cosas acerca del sufrimiento. ¿Estás alegre? La Biblia tiene mucho que decir acerca de la alegría. Estás a la expectativa, estás pidiendo la voluntad de Dios. Dios tiene mucho que decirte en la palabra al respecto. Dios, a través de su palabra, de su pensamiento escrito, tiene mucho que decirnos a nosotros de cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Amén. Y no solamente examina nuestros pensamientos y deseos, sino deja en claro si esos pensamientos y deseos son buenos y malos. Es decir, si tus pensamientos y deseos son bíblicos o no. Cuando creo yo, lo he vivido firmemente, cuando tú quieras conocer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que preguntarle a Dios, esto que yo estoy pidiendo, esto que yo estoy creyendo, ¿es bíblico? se, se ajusta a los estándares bíblicos, y si la Biblia te dice que no, entonces deséchalo. Eso no es de Dios. Eso no es acorde al pensamiento de Dios. Y nosotros los cristianos vivimos bíblicamente. Nosotros los cristianos nos comportamos bíblicamente porque nos exponemos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos dice a nosotros si algo es justo o injusto, si algo es bueno o malo, si algo es aplicable o no aplicable, si algo conviene o no conviene. Amén. Ok. La palabra de Dios siempre encierra un mensaje. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Mira, no importa qué tan erudito, qué tan preparado sea quien expone un mensaje, o qué tan sencillo sea ese mensaje. Yo creo que todos nosotros nos hemos expuesto a un mensaje sencillo. Tal vez aquella persona en la calle, hace un par de años íbamos con mi hijo aquí en el centro de Bogotá, para los que nos ven por las redes sociales. Y había alguien con un megáfono dando un mensaje, el mensaje más sencillo que yo he escuchado, la persona más sencilla y humilde que yo he visto exponiendo la palabra de Dios, pero un mensaje que te penetraba el corazón, porque no era la voz del personaje, no era el estudio que había recibido ese personaje, era la verdad implícita en lo que él estaba diciendo, que era la verdad divina que está expuesta aquí en la palabra de Dios, lo que se estaba transmitiendo. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene poder en sí mismo, pero adicional a eso tiene un poder transformador y tiene un poder creativo. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso es necesario nutrirnos de la palabra de Dios. Un cristiano no puede pasar un día sin exponerse a la verdad bíblica. Tú no puedes pasar un día sin leer la palabra. Tú no puedes pasar un día sin escudriñar por lo menos un versículo. Nosotros los cristianos nos nutrimos de esta palabra porque están las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas son las que nutren nuestra fe en Cristo. Son las que nutren cada aspecto de nuestras vidas como cristianos. Bajo estos parámetros es que nosotros vivimos. Y eso quiero que quede muy claro. Nosotros vivimos bíblicamente. Nosotros debemos pensar bíblicamente. Nosotros debemos actuar bíblicamente. Nosotros debemos aconsejar bíblicamente.
Cuando des un consejo, da un consejo bíblico, no lo que a ti te parece, no lo que tú creas. Ayer anoche, después del culto, tuve una charla con mi nieto y él me decía, papi, yo he entendido, bueno, ya no es tan niño, aunque pues me parezca a mí un niño todavía, ¿no? Este niño me decía, papi, en la Biblia no hay puntos grises. Wow. En la Biblia o se es blanco o se es negro. Wow. Wow. Porque si tú ves que en la Biblia hay puntos grises, el pecado te va a parecer medianamente malo y medianamente bueno. Si la Biblia tiene puntos grises, entonces yo puedo pecar poco y no tiene problema, no va a tener consecuencias. Me decía mi nieto, y eso me quedó a mí grabado en el corazón, papi, la Biblia es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o lo puedo hacer o no lo puedo hacer. O el pensamiento de Dios me dice que eso me lleva a una mala consecuencia, o el pensamiento de Dios me dice que lo siga haciendo porque eso me va a traer cosas muy buenas. Yo no soy medianamente creyente y medianamente mundano. Yo no soy medianamente obediente y medianamente desobediente. O soy obediente o soy desobediente. Yo no puedo ser obediente a medias, porque la obediencia es una sola y la obediencia está estipulada en la palabra de Dios. Atentos a esto, por favor. Esto con cada uno de los conceptos de la Biblia. Grábate algo en la cabeza. Yo quisiera que te fueras con esto en la cabeza, en tu corazón, en tu pensamiento. La Biblia es absoluta. La Biblia es absoluta. La Biblia no tiene verdades a medias. La Biblia no nos deja escoger cuándo quieres o cuándo no quieres hacer las cosas. La Biblia no te deja escoger si el pensamiento tuyo es un pensamiento cristiano o es medianamente mundano. ¿Es blanco o es negro? Ok, perfecto. En el libro de Génesis, vamos por favor al primer capítulo y al primer versículo de Génesis. Bereshit, en el original, es decir, en el principio. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Y así comienza la Biblia. Bereshit, en el principio de todo, en el Bereshit de todo, el poder de Dios fue creador a través de su palabra. Y eso lo entendemos nosotros. Eso lo hemos leído y esto lo hemos estudiado infinidad de veces. Porque dijo el Señor en el versículo 3, sea la luz. Ustedes lo tienen, ya lo tienen, yo les dije, capítulo 1, verso 3 en este caso. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Wow, fue la luz. Solamente Dios tuvo que decir y las cosas se hicieron. Porque el poder de Dios es absoluto. Porque la palabra de Dios, esa palabra expresada de Dios, y ahora vamos a ver por qué se plasmó, cómo se plasmó. Simplemente en el principio, en el Bereshit de todas las cosas, Dios hablaba, eso ocurría. Lógicamente, ahora también estoy hablando es en cuanto a la creación, en el Bereshit de todas las cosas. Y en el verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. ¿Quién tiene algo que decir al respecto? Estamos en el día. Así como Dios lo dijo desde el principio de las cosas, así es hoy y será siempre. Él dijo, haya luz y haya oscuridad, haya día y haya noche, porque Dios es absoluto. Verso 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Nadie, por más poder que tenga, por más autoridad que tenga, por más dinero que tenga, puede hacer nada al respecto. Porque fue Dios con su palabra que así lo decretó. Fue Dios con su palabra, con su palabra hablada, en este caso, que así lo dispuso. Y así son las cosas hasta que Él disponga otra cosa. Así serán. La expansión
será expansión, los cielos serán cielos, la tierra será tierra seca, hasta el día en que Él renueve todas las cosas. Y como lo dice en el libro de Apocalipsis, haya un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero nuevo cielo y esta nueva tierra no tendrá pecado, no habrá contaminación en él. Así que no tendremos que exponernos nosotros a una tierra llena de necesidades, a una tierra llena de pecado, que se ha llenado de pecado, y aquí no hay redundancia, por el pecado del hombre. La hemos contaminado. Dice entonces en el verso 9, dijo también Dios, dijo conmigo, dijo también Dios. Esa es su palabra, esa es la palabra de Dios expresada. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así es, así ha sido y así será. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Wow, esto es tremendo, esto es poderoso. Como Dios lo dictaminó, como fue el pensamiento de Dios, como fue el sentimiento de su corazón, así lo expresó y así es. Así es. No sé, yo soy una persona que admiro mucho la naturaleza. Yo me, yo me impacto con cada una de las cosas. Por cierto, muchas cosas nuevas que no conocíamos. El hombre creía conocerlo todo. Estamos conociendo tantas cosas nuevas. La infinidad, o sea, la grandeza tan poderosa que tiene la- el, el pensamiento de Dios reflejado en la creación. Dice el verso 14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Lo único que hizo el hombre fue ponerle un nombre a cada uno de esos episodios y Dios le dio la sabiduría para que organizara los calendarios y en eso vivimos. Y podemos decir otras muchas cosas. En la palabra hay escritas muchas cosas al respecto. Por ejemplo, el día que hizo Dios hace tantos miles de años, dijo Dios también que llegaría un día en que esas 24 horas que Él dispuso que tuviera un día, porque desde entonces las días tienen 24 horas. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido que esas 24 horas hoy sean tan cortas? ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. ¡Wow! Tremendo eso, porque no le das un gloria a Dios por eso. No sé si tú te has puesto a analizar eso que estamos viviendo, pero dice uno, ¿cómo cómo puede Dios con su poder? Lógicamente no lo entendemos, por más de que nosotros lo analicemos, por más de que esté en la inquietud de nuestro corazón, ¿cómo puede Dios acortar los segundos, acortar los minutos, acortar los días y los años? Estamos viviendo un tiempo en el que un día se va en un momento. No alcanza el día, no alcanza el tiempo, porque Dios dijo que en el final de los tiempos, y estamos viviendo ese final, en el final de los tiempos, por amor a los escogidos, esos días serían mucho más cortos a causa de nosotros los escogidos, porque lo dijo Dios. Ok, continuemos. Poder creador en la palabra o lo que está implícito en la palabra de Dios, en su pensamiento expresado, es aquel que ha hecho las cosas como son. Es aquel que ha creado las cosas como hasta el momento las estamos viviendo. Después, esa palabra fue transmitida a través de las generaciones. Esta palabra que Dios expresó se transmitió y finalmente fue escrita. Hoy tenemos entonces condensado en este precioso libro el pensamiento de Dios y supimos cómo fueron las cosas cuando
o el hombre de hoy en día quiera negar esta verdad. Porque es el propósito, ¿no? Es el propósito de hoy en día. Decirle a este precioso libro, mentira, esto no ocurrió, si no fueron las cosas. Alguien que un día pensó otra cosa, que tuvo otro pensamiento diferente al de Dios, ahora dictaminó cómo fueron las cosas. Pero la palabra de Dios, pensamiento de Dios, perdón, el pensamiento de Dios y luego su palabra expresada fue escrita y aquí tenemos la palabra de Dios. A esto le llamamos nosotros la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, lo más importante es ir bajo la palabra de Dios. Tener el conocimiento de la palabra de Dios. Poder discernir la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros discernimos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo esas tres cosas con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros nos regimos, entonces, vamos poco a poco, nos regimos bajo verdades absolutas. En la Biblia es blanco o es negro, ¿cierto, papá? Las cosas son blancas o son negras. Es decir, o estás en la voluntad de Dios o estás fuera de ella. Estás en obediencia o estás viviendo en desobediencia, porque no hay verdades a medias en la palabra del Señor. Ok. Dios entonces, en ese orden de ideas, Dios entonces se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Se ha revelado a nosotros. Grandioso. ¿Cómo puede el único Dios que existe, el Dios que es soberano, el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, el Dios creador de todo lo que existe, poder revelar o tener esa misericordia de revelar su pensamiento, revelarse a un pueblo pecador como nosotros? Pero aún así lo hizo. La palabra de Dios es Dios revelado a su pueblo. El pensamiento de Dios revelado a nosotros. Si no tuviésemos la palabra de Dios como la tenemos, andaríamos ciegos. Tú has entrado a una habitación, sobre todo cuando está recién la luz apagada y entras a buscar algo. Sí lo has hecho. A mí me ocurrió ayer. Y esto me sirve para dar luz hoy. Estaba buscando algo. No quería despertar a mi hijo y a mi esposa porque normalmente me levanto muy temprano. Estaba buscando algo y dije, me tocó. Prendí la luz por un momento y lo que estuve buscando por tanto tiempo estaba al lado de mi zapato derecho. Así nosotros actuamos cuando no tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Así actuamos nosotros cuando no tenemos la palabra. Pero la palabra no solamente, miren, yo sé que ustedes me entienden, pero tengo que decirlo. De pronto para alguien que nos está viendo por primera vez, de pronto para alguien que nos está visitando, no es tener una Biblia en la casa, porque yo creo que todos deben tener una Biblia en su casa. No es tener la Biblia, es leer esa palabra. Por lo menos yo creo que un ejercicio muy aplicable es llevarte tal vez uno de los versículos que leemos los domingos o sobre el cual se basa una prédica y tenerlo toda la semana en estudio. ¿Qué más puede decir la Biblia al respecto? Así tú vas nutriendo tu vida cristiana de bases bíblicas. Así tú vas nutriendo tu vida cristiana del pensamiento de Dios para ti. Y como la palabra de Dios es transformadora y absoluta, mira que vamos añadiéndole poco a poco unos términos, unos adjetivos calificativos a la palabra del Señor. Como la palabra del Señor es transformadora, probablemente, indiscutiblemente, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada. Ve entonces uno en las iglesias, en los grupos familiares, cómo llegan personas, cómo llegan familias destruidas, cómo llegan familias con muchas necesidades, llegan familias que no
que no tienen una dirección y poco a poco esa palabra va transformando sus vidas y comienza uno a ver que donde no había absolutamente nada ayer, hoy comienza a florecer una luz de esperanza y esa familia es transformada y esas vidas son cambiadas y entonces alguno de ellos va a pasar aquí adelante y va a dar un testimonio de cómo su vida, expuesta a la palabra de Dios, fue transformada por el poder transformador de la misma. Amén. Qué bello es esto. Son los rudimentos, llamo yo. Es decir, los primeros, las bases, exactamente, la base de nuestro conocimiento, pero que es necesario de cuando en vez por lo menos tocarla para que tengamos claridad al respecto. Y de pronto podemos despejar alguna duda en el camino. En tiempos en donde no hay verdades absolutas en el pensamiento, porque estamos viviendo esos pensamientos, esos tiempos de pensamiento. Hoy la verdad la tiene cada cual. En el mundo que nos rodea, yo no estoy hablando en la iglesia, porque la iglesia tiene un pensamiento. Yo asumo que en la iglesia tiene el mismo pensamiento, todos pensamos igual, todos tenemos el mismo concepto, pero en el mundo que nos rodea no hay verdades absolutas. Entonces, ve uno pensamientos tan diferentes, tan disímiles y tan fuera de lo que nosotros pensamos. Estamos viendo un mundo guiado por sus propios pensamientos y es un mundo que va al abismo. Yo veo un mundo que va a la desgracia, yo veo un mundo que va a la condenación, yo veo un mundo que no quiere saber de Dios, ni de su concepto, ni de su palabra, porque no les interesa someterse al pensamiento bíblico, porque no les interesa saber qué piensa Dios al respecto. Es más, si saben qué piensa Dios al respecto, quieren ir en contra de lo que Dios piensa de eso. Y para eso argumentan. Y hay argumentos que uno queda asombrado de eh, multitud, tanta multitud de pensamientos. Todo en lo que tiene que ver con el pensamiento o en contra del pensamiento divino. Cada cual vive como quiere. Y lo más tremendo de todo esto es que cada uno va a conseguir el resultado, no de cómo piensa o de la verdad que cree manejar, sino del enfrentamiento de ese pensamiento a la verdad de Dios. ¿Sí me hice entender? El pensamiento de cada cual es libre de pensar como quiera. Pero el problema es el resultado, o vamos a ver el resultado cuando a través del tiempo ese pensamiento sea expuesto al espejo de la Biblia y la consecuencia que Dios dice al respecto. Donde todo es relativo, donde cada día la manera de pensar cambia según el estado de ánimo, porque hay unos que amanecen siendo una cosa, al mediodía son otra y en la noche son otra. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, pero a nada me niego. Ese es el pensamiento actual. En tiempos donde aún la iglesia, expuesta al pensamiento humano, está siendo permeada, está transformando su pensamiento, es decir, las bases bíblicas, nuestro concepto, el lineamiento que Jesucristo dejó para la iglesia. El pensamiento que Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Dios mismo, tuvo para la iglesia, para el fundamento de su iglesia, está aquí condensado. Pero la iglesia se está dejando permear por los pensamientos de afuera. Y ya nosotros, dice la palabra del Señor, que no, que somos del mundo, pero no debemos parecernos al mundo. Romanos capítulo 2 dice, verso 12, capítulo 12 dice, que cambiemos nuestra manera de pensar y no nos acomodemos a este mundo, a la manera de pensar y a la manera de ser de este mundo. Todo lo contrario, debemos ser diferentes. Di conmigo, debemos ser diferentes.
Debemos pensar diferentes, debemos actuar diferentes, debemos marcar la diferencia. Pero la iglesia en lugar de ser diferentes al mundo, está pareciéndose al mundo. La iglesia se está pareciendo en muchos aspectos, en los conceptos humanos, en no decirle a lo blanco blanco y a lo negro negro, sino en buscar los puntos grises para que no suene tan duro, para que sea, para que sea una palabra más blanda, más cómoda de escuchar. ¿Qué es lo que tú quieres que se te diga? Y esto te lo vamos a decir. No hay ningún problema en lo que tú hagas. Mira, la iglesia está abierta. Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, amó al pecador, pero jamás amó el pecado. La iglesia está abierta para recibir al pecador, pero para exponerlo a la palabra del Señor, para que deje el pecado, para que su conducta cambie. Aquí somos bienvenidos todos los pecadores. Es más, bíblicamente, si estamos hablando bíblicamente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero nos estamos exponiendo a la verdad absoluta de la palabra y están siendo nuestras vidas transformadas. Yo aquí veo un grupo de personas que no son las mismas de cuando yo las conocí. Todos, absolutamente todos. No somos los mismos de hace 10, de hace 15 años. Somos personas que hemos estado en ese proceso de transformación. Lo que ocurre es que a veces ese proceso es doloroso. Ese proceso no es fácil. Por este proceso, para poder, para ser procesado, para ser transformado, muchas veces hay que someternos a muchos cambios de temperatura, a muchos procesos químicos. Y es cuando Dios nos permite tal vez el desierto. Y estamos en el desierto y pensamos que ese desierto va a pasar. Y no, resulta que le pusieron un par de grados más a la rudeza de ese desierto. Pero ese desierto nos está transformando porque ese desierto es bíblico. Los desiertos son bíblicos. Y en el desierto hay dolor, pero en el desierto hay proceso. En el desierto hay transformación. Nadie que sea sometido a un desierto que Dios le permita saldrá siendo el mismo. Pero también me dice la palabra de Dios que en medio del desierto, en medio del dolor, allí está Él. No te deja pasar el desierto solo. No estás desamparado cuando estés viviendo los momentos de la angustia. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo en el proceso. Porque yo te voy a acompañar en el proceso, porque yo voy a estar vigilante, dice el Señor, de que tu proceso sea perfecto. Es la llama transformadora de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo dijo. Porque es la palabra de Dios manifiesta para nosotros. En tiempos donde la opinión es más importante que la verdad. Estamos viviendo esos tiempos. Es más importante la opinión que la verdad. Es más importante lo que dicen los medios, lo que dicen las redes sociales, que la verdad que está aquí, implícita, expuesta, revelada en la palabra del Señor. En tiempos en donde lo que importa es si yo me siento bien, entonces está bien hecho. En esos tiempos que estamos viviendo, podemos decir que la Biblia dice verdades absolutas. Podemos decir que la Biblia no cambia. Atentos a esto, podemos decir que la Biblia no se adapta. La Biblia no se adapta de acuerdo a las corrientes de pensamiento. La Biblia es absoluta en sí misma. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12, nos dice que la palabra tiene poder. Es la vida misma en sí. Penetra en nosotros, nos juzga en lo más profundo de nuestro ser.
Y si leemos un poco lo que el verso de hace 8 días, Santiago capítulo 1, verso 22 al 26, la Biblia nos transforma porque nos expone. Es un espejo, dice Santiago. Es un espejo donde nosotros nos podemos ver y allí están revelados o están reveladas todas nuestras imperfecciones. Como esta palabra de Dios, este santo libro, nos expone a nuestras imperfecciones, entonces Él también va transformando en nosotros todas aquellas cosas que a Dios no le gusta, que no le agrada que tengamos. Pero tienes que exponerte a la palabra y tienes que estar dispuesto a escuchar lo que la palabra dice al respecto, porque ese es otro gran problema. Muchas veces no queremos oír, no queremos oír. No queremos oír, nos retumba en el sentimiento, eh, comezón allá adentro, lo que se nos está hablando es algo muchas veces fuerte, porque la palabra de Dios habla fuerte, porque muchos de los escritores de la Biblia fueron personajes que fueron odiados por decir la verdad. Allí está un Jeremías, allí está un Isaías, allí está un apóstol Santiago. Hombres de verdad que expusieron la verdad. Veíamos nosotros el viernes como un diácono como Esteban, que fue llamado al servicio y luego se convirtió en evangelista, porque lo último que él hizo fue evangelizar a los que lo escuchaban, fue apedreado por decir la verdad. Fue apedreado por no cambiar el mensaje. Los grandes hombres de Dios, como fueron los discípulos, todos ellos murieron de una manera muy fuerte por predicar la verdad, por predicar la verdad. El mismo Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario por decir la verdad. Cuando el Señor Jesucristo les decía a todos los del Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos que había allá en el templo, les decía su comportamiento y lo mal que lo estaban haciendo, expuestos a la verdad bíblica, dice que crujían sus dientes porque no querían escuchar la verdad, porque estaban cómodos, porque estaban felices, tal vez les daba muy buenos resultados la manera en cómo estaban viviendo. Y yo creo que no hay una mentira más grande para un cristiano que acomodarse a su libre pensamiento. Eso es muy peligroso. Porque tu libre pensamiento o acomodarte a tu pensamiento te va sacando de la verdad. Te sientes cómodo en tu manera de pensar, te sientes cómodo en tu manera de vivir y ya nada le dices pecado. Por eso Dios nos saca muchas veces de la comodidad en la que estamos, del pensamiento en el que vivimos, de la ceguera, porque la palabra también lo compara con la ceguera. Cuando no conocemos la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios, andamos ciegos. Por eso la palabra nos expone, nos da una luz para que ya no andemos a tientas. El cristiano debe ser la luz del mundo, pero porque fue expuesto a la luz. Nosotros somos la sal de la tierra, pero porque fuimos expuestos a la sal que sala y no corrompe, no permite que se corrompa. Amén. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, por favor. 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El Señor Jesucristo estaba exponiendo el pensamiento bíblico. El Señor Jesucristo estaba exponiendo las bases de lo que iba a ser la iglesia. El Señor Jesucristo llamó a un grupo de hombres a los que les dio las bases para que ellos comenzaran la iglesia.
Así que en medio de sus prédicas, en medio de sus disertaciones, les dice cualquier día, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si tú quieres edificar, edifica sobre la palabra de Dios. Cualquier cosa que emprendas, edifícala sobre la palabra de Dios. Yo me alegro cuando vienen cristianos y me dicen, yo tengo un proyecto, pastor. No porque me busquen a mí, no porque busquen a mi esposa, sino cuando yo veo personas que vienen a la iglesia y me dicen, yo tengo un proyecto, pero no quiero hacer nada hasta que Dios me diga qué debo hacer al respecto. Yo veo una persona que está edificando su vida sobre la roca. Muchas veces yo no tengo la respuesta en el momento. Muchas veces me veo sobrepasado porque me traen conceptos, me traen pensamientos, me traen proyectos que son fuertes. Así que digo, no, 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 yo no tengo una respuesta en el momento. Déjame orar. Muchas veces, cuando Dios no me dice nada, yo también le digo a mi esposita, ora por esto, a ver si Dios te revela algo. No sé si lo he hecho en muchas ocasiones, pero hay veces que les digo a las personas, Dios no me ha mostrado nada, ora tú al respecto. Pero lo importante es edificar ese proyecto, edificar esa vida, edificar nuestra familia sobre la roca. Y todo aquel que edifica sobre la roca, sobre las palabras del Señor, en este caso sobre las palabras de Jesucristo, es una persona prudente, es una persona que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquel proyecto o golpearon contra aquella vida o golpearon contra aquella casa o golpearon contra aquella familia y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y en este caso, la roca es la palabra de Dios. Recordemos entonces que Jesucristo estaba exponiendo su pensamiento, estaba dando las bases, los rudimentos de la iglesia, cómo debía ser el comportamiento cristiano, nuestro comportamiento. Y dice entonces que si nosotros nos sometemos a esta palabra, al pensamiento de Dios, todo lo que hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios va a estar firme sobre la roca. Va a estar firme como la roca. Pero cualquiera, esta es la contraparte, ustedes conocen este capítulo, es muy, pero muy famoso. Cualquiera que me oye estas palabras, es decir, cualquiera que se somete al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El primero era un hombre prudente. Este ya estamos viendo que es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo veo una vida aquí en este pasaje de Mateo 7. Yo veo una vida expuesta al trajín diario de la cotidianidad. En nuestras vidas, ¿quién no ha vivido vientos? ¿Quién no ha vivido lluvias fuertes? ¿Quién no ha vivido situaciones que quieren tirar nuestra casa al piso? Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil en mi familia. Cosas difíciles estamos viviendo muy fuertes. Y lo que hemos hecho es afianzar nuestra creencia sobre la roca. Señor, decía mi hija esta mañana, no importa lo que estamos viviendo, estamos afianzados sobre la roca. No importa lo que estamos sufriendo, estamos afianzados sobre la roca.
Cuando Dios trae una promesa a mi vida, cuando Dios trae una palabra a mi hogar, cuando Dios trae una palabra a mi casa, ese es el pensamiento de Dios para mí. Ese es el pensamiento de Dios para mi familia. Ese es el pensamiento de Dios para nuestro ministerio. Por eso si nos afianzamos en la roca que es Cristo, por eso si nos afianzamos en la roca, en la palabra que está aquí escrita, estamos edificando sobre la roca. Dice la palabra entonces en Mateo capítulo 7 que no es que no vayan a venir tribulaciones. En medio de nuestras tribulaciones, nuestra casa no se va a caer. Que en medio de nuestras tribulaciones, nuestro ministerio no se va a caer. Que en medio de las dificultades y de los avatares, de todas las cosas que se levanten en contra de nosotros, nuestra casa se va a mantener firme porque estamos cimentados sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Dale un aplauso al Señor por eso. Vamos por favor nuevamente al libro de Hebreos, pero esta vez al capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Del verso 7. Uno de los Una de las áreas muy amplias, por cierto, de la voluntad de Dios para su pueblo, de la voluntad de Dios para sus hijos, está condensada en Salmos capítulo 119. Pero si queremos un poco más resumido, porque prácticamente es el resumen del Salmo 119, es el Salmo 19. Leámoslo por un momento, por favor. Antes de leer el libro de Hebreos, recuerden que el Salmo 119 tiene 170 y pico de versículos. Entonces, el escritor nos lo redujo en unos cuantos. En el Salmo 19, por favor. ¿Les dije? Salmo 19. Ok. A partir del verso 7. Recuerden, repito, retomo. Una de las áreas más importantes o más amplias de la palabra de Dios sobre nuestras vidas es el cumplimiento de la ley. Es sobre lo que nosotros nos regimos, porque es la voluntad de Dios para nosotros. Y si es la voluntad de Dios para nosotros, esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es buena porque Dios no nos da cosas malas a nosotros. Terminará siendo agradable. Algún día nos gustará. Y perfecta porque jamás Dios se ha equivocado. Es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos y está condensada parte de los, volvemos a los rudimentos, a las bases de esa voluntad de Dios para nosotros es obedecer la ley de Dios. Y dice David en el Salmo 19, a partir del verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová transforma entonces el alma. Cuando tú te expones a la ley de Jehová, tu alma es transformada. ¡Wow! El poder transformador de la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Deseables son más que el oro. ¿Quiénes? Los juicios de Jehová.
más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel y que la miel que destila del panal. Es decir, la voluntad de Dios, resumámosla, es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Dice David que cuando él decidió vivir en la ley de Dios, cuando él decidió obedecerle a Dios, terminó saboreándola como si fuera la miel de un panal. No es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? Porque la ley de Dios nos restringe. La ley de Dios muchas veces nos confronta con nosotros mismos. La ley de Dios, retomando un poco todo lo que hemos hablado, hay muchas veces que no es agradable escucharla porque no nos dice lo que nosotros queremos oír. Pero termino con esto. Hebreos capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 8. 7, perdón. Aquí lo dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué es necesaria la ley de Dios? ¿Por qué es necesario el cumplimiento del pensamiento de Dios? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿quién no ha sido participante de la disciplina de Dios? Todos hemos pasado por la disciplina de Dios. Todos hemos sido corregidos por la disciplina de Dios. Es decir, nuestras vidas están siendo transformadas por el poder de su palabra. ¿Ok? Podemos hoy concluir entonces con lo que empezamos. Si estamos viviendo los tiempos de la disciplina de Dios es porque esa disciplina nos está formando, nos está corrigiendo, nos está exponiendo. Amén. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hoy, después de muchos años, cada uno de nosotros puede decir, mi papá era tan drástico conmigo, pero yo le agradezco que me enseñó puntualidad, por ejemplo. Mi mamá era en esa época cuando se podía, ¿no? De castigos, pero aprendí de ella que las cosas son rectas. ¿Quién de nosotros no le agradece la disciplina a su papá y a su mamá? Podemos decir, lo que mi papá, lo que mi mamá me enseñaron, me han hecho la persona que soy hoy. Gracias, papá. Gracias, mamá, por la disciplina. Si los veneramos a ellos, si les damos gracias a ellos por la formación que nos han dado, ¿cómo no darle gracias a Dios por la formación que está generando en nosotros? Que no cerramos nuestros ojos y que sea un momento para decirle, Señor, gracias por tu disciplina, Dios del cielo. Gracias porque me estás exponiendo a tu verdad. Gracias por el poder transformador de tu palabra. Gracias porque hoy entiendo. Y si no lo entiendes, lo vas a entender algún día. Que lo que está haciendo Dios con nosotros es exponiéndonos al poder transformador, al poder regenerador, al poder creativo que hay en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso, por la verdad que hay en tu palabra, Dios maravilloso. Gracias, bendito Jehová de los ejércitos, porque cada día, expuestos a tu verdad, hay algo que corriges, hay algo que tal vez añades, hay algo que quitas, pero tu palabra no deja de transformar nuestras vidas. Por eso hoy te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.